Vamos a compartir pantalla. Quisiera que por favor me confirmaran si se está viendo. ¿Listo? Vamos a empezar desde un ejemplo sencillo, queridos compañeros. Vamos a empezar, en la clase pasada vimos cómo era el modelamiento de un sistema eléctrico de un circuito RC. ¿Se acuerdan cómo era la respuesta al final? ¿Era una rampa, profe? ¿Era una rampa? ¿No era entrada sobre salida, profe? Sí, esa era una función de transferencia, muy bien. Pero ¿cómo era la respuesta en términos generales? ¿La integral? No. Entrada sobre salida, ¿no? No, esa es la función de transferencia. Bueno, vamos a mirar acá. Profe, ¿sobre amortiguar? Podría ser, muy bien. Recordemos, queridos estudiantes, que tenemos un circuito RC, un filtro pasabajas, donde tengo una R aquí, ¿sí o no? Y aquí un condensador. Y que al final de cuentas íbamos a medir cómo era el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, ¿sí o no? ¿Y cómo se funcionaba aquí en el voltaje de entrada? Lo que yo les pregunto es, ¿cuál es la respuesta ante el sistema de excitación que hicimos? ¿Qué obtuvimos? Ayúdenme porque es la clase no que se pone aburrida si ustedes no me ayudan. ¿Están ahí? ¿Se aburrieron? ¿Se durmieron? ¿Qué pasó? No sé, de acuerdo, profe. Ok, ¿sí se acuerdan de este esquema? ¿Estamos en lo correcto? Sí, profe. Ok. ¿Y cuál es la respuesta que obtuvimos? Ahí vamos a sacar la diferencia de potencial, ¿eh? Sí, claro. Recuerden que en este caso, aquí teníamos un nodo que era el nodo de salida, ¿sí o no? Que fue el que analizamos. Y que este nodo como tal es el nodo de entrada. ¿Estoy en lo correcto, sí o no? Sí, profe. Y que de alguna manera íbamos a llegar nosotros a una expresión donde era el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, ¿sí o no? Y esto nos daba una expresión de la siguiente manera: 1 sobre RC por S más 1. ¿Estoy en lo correcto? Y que cuando excitamos este sistema con relación a un escalón unitario, a un señor step, ¿sí se acuerdan en MATLAB? Nosotros obteníamos lo siguiente con relación al escalón. Obteníamos una respuesta con una tendencia similar a estas, pero voy a intentar hacer lo mejor que puedo desde el equipo y que aquí lo podamos determinar que la respuesta, que eso es lo que estoy buscando, son 5 taos. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué quería decir eso, queridos estudiantes? Que no importaba la respuesta que estuviéramos haciendo con relación al sistema de inducción entre voltaje y salida, al final de cuentas, el voltaje del condensador iba a ser el mismo voltaje de salida. Perdón, de entrada, mil disculpas.
y que podíamos de alguna manera dar respuesta a que este sistema, ya sea en un sistema lineal, como lo visualizamos acá, o ya sea en un sistema en el tiempo real, se comporta de la misma manera. Y que todo este ejercicio se lo agradecemos ¿a quién? A Laplace. ¿Sí o no? Gracias a Laplace es que podemos hacer todos estos procesos. Hoy vamos a mirar elementos importantes relacionados con ¿qué, queridos estudiantes? Relacionados con modelamientos tanto eléctricos como electrónicos. Antes de esto, quisiera saber si hay alguna incidencia, pregunta sobre este ejercicio que hicimos en la clase pasada, o si todo quedó perfecto, pues podemos continuar. Perfecto, profe. Listo. Excelente, porque vamos a enfatizar o vamos a hacer un poco más complejo los ejercicios. Esto va a permitir que ustedes, al momento de implementar el laboratorio, queridos estudiantes, puedan hacerlo de la mejor manera, sin tener incidencias, situaciones, ni ninguna implicación con relación a el desarrollo de la clase como tal y a los laboratorios propuestos. Entonces, voy a arrancar con un ejercicio sencillo y quiero que todos lo desarrollemos, que todos trabajemos sobre él. Entonces voy a tener un sistema donde voy a obtener una resistencia en la entrada, la voy a llamar R1. Voy a tener acá un condensador llamado C, o R, como lo quieran llamar acá, y voy a colocar paralelamente otro elemento pasivo que es una bobina. Estos tres elementos van a estar relacionados con una fuente de voltaje, nuevamente denotada como el voltaje entrada. Dicha fuente queremos hallar la función de transferencia, mil disculpas, la función de transferencia del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Esto hace relación a que, queridos estudiantes, hace parte del tema, del primer tema que está relacionado con discretización. Pero no podemos aprender a discretizar si no sabemos llevar un modelo real a un modelo para continuarlo y luego discretizarlo. Por esta razón, debemos recordar el día de hoy cómo hacemos estos pasos y estos modelos de trabajo de manera matemática. ¿Cuál sería el primer paso que yo debo hallar para hacer, al final de cuentas, tengo que encontrar o tengo que llegar a una expresión llamada voltaje de salida sobre el voltaje de entrada? ¿Qué deberíamos hacer? Reducir. ¿Y cómo lo haríamos? Hallar el voltaje de la salida de la resistencia. Lo primero que vamos a hacer es Lo conocemos. pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia Señor. para poder, o sea, lo que yo haría es pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia para hallar las reactancias y simplificar desde el idioma. Pues está bien, no hay problema. Al final de cuentas te va a dar una ecuación diferencial. ¿Lo hacemos por la ecuación diferencial o utilizamos Laplace? Ustedes deciden, pero pues los sistemas van a volverse un poco más complejos por la ecuación diferencial, pero ustedes deciden. Por Laplace, profe, para joderle el hilo. Pues pónganle cuidado. Digamos que yo recomiendo que estos ejercicios se hagan por Laplace, pero el compañero está en todo lo correcto. Si de pronto él pudiera hacerlo por el análisis en el dominio del tiempo, yo lo voy a hacer por el análisis de Laplace. No lo quiere presentar, estaría bien, estaría perfecto. Miramos cómo es el comportamiento de un lado y del otro.
Con relación a ello, quisiera preguntarles, ¿cuántos nodos tiene este sistema aparte de tierra? 3, profe. 2 nodos. Dos. Sí, 3 nodos. 3 nodos. ¿Y una más? ¿3 o 2? 3 nodos. 3. ¿Hay un nodo acá? 2, profe. 2. 2. 2. Tenemos 2. Ojo con esto. Aquí hay un nodo en este espacio. Vamos a cambiar un poco aquí este colorcito. Aquí hay un nodo que es el nodo de salida, ¿sí o no? Y aquí hay otro nodo que es el nodo de entrada. Para hacer este análisis en términos de voltajes con relación a la ley de Ohm, recordemos que debemos expresar el voltaje en términos de sus derivados por la ley de Ohm, ¿no? Recuerden que cuando hacemos análisis nodales como lo estamos planteando en este espacio, es un análisis nodal relacionado con las corrientes que pasan en el sistema. Recordando que la corriente en un sistema eléctrico, ¿a qué es equivalente? Según la ley de Ohm. Voltaje sobre resistencia. Es un voltaje sobre una resistencia, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Vale. Entonces, todas las expresiones de corrientes que pasen sobre el sistema y en realidad que sean alimentadas sobre los nodos, pues deben de darse en alguna manera en estas expresiones. ¿Con qué fin? Con el fin de buscar una expresión de una función de transferencia y una señal de salida con respecto a la señal de entrada. Recuerden que estos son sistemas tipo SISO y no tipo MIMO, porque podríamos analizar otro tipo de elementos. Si yo estuviera analizando de pronto el voltaje de salida con respecto a la corriente de entrada, debería poder colocar ya un análisis nodal, no, sino un análisis por mallas. Entonces, eso tienen que tenerlo presente según lo que nos pida el sistema. En este momento yo le estoy pidiendo voltaje de salida sobre voltaje de entrada, pero puede haber pedido corriente de entrada sobre corriente de salida, o corriente de entrada sobre voltaje de salida, o corriente de salida sobre voltaje de entrada, lo puede haber hecho. Y también lo puede hacer en términos de sus consumos, ¿no? Podría ver cuál es la potencia que puede estar ofreciendo esta fuente de voltaje, ¿vale? Y cuál podría llegar a ser la potencia de salida, ¿sí? Con relación a ello, nosotros debemos analizar en este caso por corrientes. Entonces, cuando hablamos de análisis por corrientes, buscamos los voltajes de los nodos. ¿Ya conocemos el voltaje de entrada o no? No, profe. Sí, muchachos, puede ser cualquier voltaje de entrada porque esto es una fuente fija. Entonces, el voltaje de entrada lo conocemos que es una de las variables que tenemos que buscar. ¿Estoy en lo correcto? Y el voltaje de salida es aquel voltaje que no conozco y de alguna manera matemáticamente debo expresar este resto de circuito eléctrico con sistemas pasivos en términos de voltaje de salidas con respecto a los voltajes de entrada. Entonces, la clase pasada miramos cómo nosotros podíamos expresar esto de una manera tranquila. Vamos a analizar qué pasa sobre el nodo de salida, ¿les parece? ¿Qué pasa sobre el nodo de salida? Y miremos qué elementos están conectados al nodo de salida. Cuéntenme. ¿Cuáles serían? La resistencia y el condensador. La bobina y el La condensador. bobina. Aquí van a estar los tres elementos conectados. La resistencia que tiene una diferencia de potencial con el voltaje de entrada, el condensador que está descargado a tierra y la bobina que está descargado a tierra. Aunque al final de cuentas vamos a ver el comportamiento sobre quién, sobre la bobina o sobre el condensador. La bobina, profe. Sobre la bobina. Sobre la bobina. Hay que tener claro que sobre la bobina es donde vamos a tener la relación directa
de cómo se va a comportar este voltaje de salida con respecto al voltaje que le estamos induciendo a la entrada. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, mis chicos. ¿Cuál sería la corriente? Sí, señor, qué pena, ¿quién me está hablando? Yo, Luis González. Hola, Luis, bienvenido, cuéntame. Profe, respecto al nodo de salida, ¿qué fue lo que usted dijo de la bobina que me perdí? Ok, claro. Que mira que a pesar de que estos dos elementos estén en paralelo y que estos dos elementos, digamos que generen impedancias en el sistema, al final de cuentas, la respuesta va a estar dada cómo el voltaje se va a comportar en la bobina con respecto a la entrada. ¿Estoy en lo correcto? Puede ser que el condensador y la resistencia nos generen ahí digamos que un comportamiento interesante en el crecimiento de la respuesta, pero al final de cuentas, quien va a recibir el análisis total va a ser ¿quién? La bobina. No sé si ahora sí fui un poco más claro. Sí, señor, gracias. Listo, con mucho gusto. Entonces, con relación a ello, ¿cuál sería, queridos estudiantes, la corriente que pasa sobre esta resistencia? Voltaje de salida menos voltaje de entrada sobre la resistencia. Muy bien. Voltaje de salida menos el voltaje de entrada sobre la resistencia. Esta sería la corriente de la resistencia, pero hace falta la corriente ¿de quién? Del condensador y la corriente de la bobina que está conectada a ese nodo. Se dice por ley de Kirchhoff que la misma corriente que entra al nodo es la misma que sale. Como aquí solamente están entrando corrientes y no hay ninguna corriente saliendo, ninguna fuente entrando ni saliendo, esto quiere decir que la suma de corrientes que están cayendo sobre esta diferencia de potencial debe ser igual a cero. Hasta ahora representamos la corriente y la resistencia en términos de voltaje y resistencia, véanlo aquí. Voltaje es arriba, resistencia abajo. Ahora, ¿cuál sería la corriente que cae sobre este condensador? Corriente de entrada sobre menos corriente de salida, profe. No. ¿Qué dijimos que cuando estábamos haciendo análisis de Laplace, los condensadores y las bobinas, cómo se comportaban? ¿Como una qué? ¿Inductancia? Sí, una impedancia, en realidad, como una impedancia que representa una resistencia. Y recordemos que existen dos dominios, un dominio real y un dominio complejo. En el dominio real, vamos a llamar acá real, la resistencia, el condensador y la bobina tienen sus propiedades, ya sean no lineales o lineales, totalmente se siguen comportando como cada uno de los elementos reales. Pero cuando pasamos al plano complejo más al plano de Laplace, que ya hablamos cómo funciona, entonces la resistencia en Laplace sigue siendo una constante resistiva, el condensador se va a convertir en 1 sobre CS y la bobina se va a convertir en L por S. Estos tres elementos siguen siendo ¿qué? Resistencias. ¿Hoy es qué? 24. Sí, señor, hoy es 24. Entonces, si estos elementos en el dominio de Laplace son resistencias, entonces, ¿cuál sería la corriente que pasa por el condensador? Y si así se representan de manera resistiva en Laplace, teniendo presente que esa es la variable compleja de Laplace y que la clase pasada determinamos que ese es igual a un componente real más un componente imaginario, ¿sí o no? Pero que dicho componente imaginario no es tan imaginario, sino está relacionado con los desfases de adelanto y retraso que generan tanto el condensador como la bobina en un sistema eléctrico real. Entonces, ¿cuál sería, ya teniendo presente este pequeño resumen que tengo acá, cuál sería
la corriente que pasa sobre el condensador. Voltaje de salida sobre 1 sobre CS. Perfecto. Sería el voltaje de salida dividido en 1 sobre CS. Más, ¿qué otra corriente está llegando acá? Ya miramos la corriente que pasa por ¿quién? Por el condensador. ¿Estoy en lo correcto? Y ahora, ¿cuál sería la corriente que pasa por la bobina? Voltaje de salida sobre LS. Voltaje de salida. ¿Para todos es claro, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Esto es igual a 0, mi chico. Es igual a 0, porque no hay corrientes ni entrando ni saliendo. Si la corriente entrara, aparecería que una fuente de voltaje con signo negativo. Si la corriente saldría, la corriente que aparece ahí sería con signo positivo, ¿vale? Entonces, tenemos nuestra primera expresión algebraica. Debemos llegar ¿a dónde? A esta expresión. ¿Estoy en lo correcto? Toca de manera algebraica llegar a esta expresión. ¿Cómo lo haríamos, muchachos? Factorizando. Factorizando. Ahí tenemos un factor común. Entonces, ¿cuál sería el factor común en esta expresión, muchachos? Voltaje de salida, profe. Listo, entonces, el voltaje de salida va a ser factor de ¿qué? Este denominador se reparte tanto para este numerador como para este numerador. Aquí tenemos productos de extremos sobre productos de medios. ¿Estoy en lo correcto? Porque esto es lo mismo que tener Vout sobre 1. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como este se reparte aquí, tendríamos que es B1 sobre R, es el primer factor que aparece, más este señor sube, ¿sí o no? Quedaría CS por Vout, o sea, solamente me quedaría aquí CS, más 1 sobre LS, menos el voltaje de entrada sobre la resistencia. Esto va a ser igual a ¿qué? A 0. Hasta aquí estamos bien, para los compañeros estamos bien ahí, vamos bien, tranquilos. Chicos, pregunten lo que tengan que preguntar, por favor, porque después no vamos a tener, digamos que el espacio para socializarlo. Cuéntame. Ese último voltaje de entrada es lo que quedó del primero, ¿sí? Sí, señor, mira que repartimos esta R para este numerador y repartimos por obvias razones este R para el otro numerador. Quedaría Vout sobre R, que es este factor común, y quedaría menos, porque el signo no cambia, Bin sobre R, que es el que tengo aquí expresado. ¿Vale? Porfis, tomen apuntes de esta expresión para que me la dicten para volver a pasar a otro Jamboa. Vale, profe, perfecto. Gracias. Tomen apuntes, verifiquen bien y continuamos. ¿Listo, chicos? ¿Puedo continuar? Sí, señor. Listo. Entonces, les pido, por favor,
Que me regalen nuevamente la expresión como quedó y seguimos en el proceso algebraico. ¿Qué haría? Un Vout, ¿sí o no? Sí. Voltaje de salida. Factor de 1 sobre R Más TS. S CS más más 1LS 1 sobre LS. sobre LS. LS. Menos Menos voltaje de de entrada sobre resistencia y eso va a ser igual a 0. a 0. Igual a 0. Listo. Entonces, voy a decir lo siguiente. Vamos aquí a hacer un análisis con este. Voy a decir que tengo Vout y va a ser factor de qué. Entonces vamos a sacar un factor común general. ¿Cuál sería el factor, el mínimo, el máximo común divisor de estas tres expresiones? Este es un 1, ¿no? 1. RLS. ¿Cómo? RLS. R, muy bien. Tendríamos R, L y S. Y vamos a mirar cuáles serían los numeradores. Entonces, el primer numerador es la multiplicación del primer numerador por los otros dos denominadores de las otras dos fracciones. ¿Cómo quedaría? 1 por 1. LS. Señor. 1. Y 1 por LS. LS. Entonces tendríamos LS. Más el segundo numerador que va a aparecer allá está relacionado con el numerador multiplicado por los otros dos denominadores, que tengo en las otras dos expresiones. ¿Cuánto nos daría el segundo numerador? RCS al cuadrado L. CS por R. Tendríamos RLC por S al cuadrado. Muy bien. Más. El último, ¿cómo me daría? ¿Cómo les quedaría la última expresión? RLS. Es la multiplicación de este numerador por estos dos denominadores. ¿Cuánto nos da? R. R. Entonces, R como dicen para afirmativo. Y esta expresión que está restando, muchachos, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando. Al otro lado la igualdad. A sumar. Con un signo positivo. Entonces decimos lo siguiente, que esto va a ser igual al voltaje de entrada sobre la resistencia. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? ¿O hay alguna pregunta con relación a esta expresión algebraica que tenemos acá? Profe, no me quedó muy claro, me perdí en la multiplicación del segundo. ¿De este de aquí? Es correcto, profe. Listo, ponle cuidado. Vamos a repasar para todos. Cuando tenemos una multiplicación de muchas fracciones, el denominador común de todos es la multiplicación de los denominadores. Eso quiere decir que R por 1 por LS me va a dar RLS. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Para hallar el primer numerador, yo tomo el numerador de esta fracción y la multiplico por los otros dos denominadores de las otras dos fracciones que no estoy ejecutando. El numerador de esta fracción por los otros dos denominadores que estoy ejecutando. Entonces, 1 por 1. Ayúdenme. 1. Y 1 por LS me va a dar LS. ¿Estamos en lo correcto? Sí, profe. Listo. Ahora, tenemos el segundo numerador. ¿Cómo lo hallamos? Lo hallamos de la siguiente manera. Cogemos el numerador de la fracción que estamos analizando
y lo multiplicamos por los otros dos denominadores de las otras dos fracciones. R por C por C, R por CS por LS. No sé si hasta aquí está claro. Es este por esta fracción y esta fracción. ¿Estoy en lo correcto? Sí, profe. Sí, señor. Entonces daría, mira, RLC, es que esta es la manera de expresarlo, siempre se escribe como RLC, y S por S, ¿cuánto te da? Al cuadrado porque son dos, sí, profe. S al cuadrado, muy bien. Y el último sería la multiplicación de este numerador por los dos denominadores. Entonces, R por 1 me da R y R por 1 me da R, que es el que tenemos acá. Para finalizar, ¿qué hicimos nosotros, compañeros? Esta fracción que está restando en este espacio pasa al otro lado con signo positivo. ¿Al otro lado de quién? De la igualdad, porque esto es una igualdad. En la física, en la electrónica y en la matemática deben existir sistemas con equilibrio físico. Si no existe esto, esta ecuación se llamaría más que una ecuación, una inecuación. Porque deben de haber unos sistemas de estabilidad, tranquilidad para poder arrancar y estabilizar nuestro sistema. Entonces, este que está restando debe pasar al otro lado a sumar. ¿Listo? Y tendría BI sobre R. Ahora ya casi llegamos porque es que nosotros tenemos una misión. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Se acuerdan? Voltaje de salida sobre voltaje de Llegar a entrada. una expresión, muy bien, a una expresión de voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, donde tengo que hallar esto, que es la famosa que, ¿se acuerdan cómo la llamaba el profe Wilson en la clase pasada? No, profe, no nos acordamos. Ok, vale. La famosa función de transferencia, las transform function. Con estas señoras, con las transform function, nosotros vamos a discretizar los sistemas y a controlarlos. Si no los discretizamos y no los controlamos, pues no vamos a tener, digamos que los resultados que esperamos significativamente. Entonces ya lo que queda es pura, ¿qué? Carpintería, ¿sí o no? Tenemos que llegar a esta expresión. Quiere decir que esta expresión, ¿a dónde debe ir? Acá abajo, ¿sí o no? Y que de alguna manera matemáticamente debo ajustar la ecuación. ¿Con qué fin? Con el fin de poder mostrar una igualdad del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, donde va a ser igual a una expresión algebraica. Y vamos a mirar cómo se comporta esa expresión algebraica. Entonces, miremos lo siguiente. Entonces voy a utilizar acá otros colores para que de pronto me puedan llegar a comprender. ¿Qué voy a hacer? Esta variable llamada voltaje de entrada la voy a llevar a... Uy, perdón, que es que el profe aquí se está rayando como feo. Esta expresión la debo llevar, aquí como está multiplicando, ¿cómo debe pasar al otro lado? A dividir. Listo. Ahora aquí hay algo interesante, queridos estudiantes. Cuando yo tengo dos expresiones de igual valor en dos numeradores igualados o en dos denominadores igualados, las puedo cancelar. ¿Cuáles son las dos expresiones que son iguales acá y acá? R. La R. Entonces voy a cancelar esta R de acá con esta R de acá. ¿Vale? Entonces, seguimos. Esta expresión que tengo acá, que está dividiendo, la voy a pasar al otro lado, ¿cómo? Si está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicar, profe. Esto. Y si toda esta expresión que tengo acá está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. Entonces pasa a dividir. Hagamos todo el ejercicio despacito. ¿Les parece? ¿No se puede cancelar con el S de arriba, profe? Señor. ¿No se puede cancelar con el S de arriba? Se podría cancelar si todas las expresiones tuvieran LS. Si es una sola, no. Porque yo puedo cancelar esta, pero va a quedar afectándose esta y afectándose esta. Podría dividir y separar las fracciones,
Pero de igual manera, queridos estudiantes, tendríamos un problema en términos matemáticos. Solamente puedo hacer esto si aquí hubiera un factor común, sacar el factor común de LS y cancelar a LS con LS. Las cancelaciones solamente se pueden hacer en las multiplicaciones y en las divisiones, y nada más, para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este ejercicio, vamos a culminarlo con la ayuda de ustedes, vamos a ponerlo acá de color verde como si lo hubiéramos cumplido. Tengo el voltaje de salida. Este que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. ¿Y cómo pasa al otro lado a dividir? Ya tenemos la primera expresión que necesitamos, muchachos. Sí, señor. Listo. Perfecto. Ahora, este que está multiplicando, dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicar. Al numerador. Lo vamos a llevar a multiplicar. Pues téngame paciencia que estoy haciendo mi mejor esfuerzo con los monachos. Hoy he mejorado harto, hice planas con esto, a ver si puedo trabajar mejor, ¿vale? Mil disculpas si no son los mejores gráficos. Listo. Y toda esta expresión que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividir. Entonces organicémoslo en coeficientes. ¿Quién tiene el mayor coeficiente de estos tres? Es el cuadrado. Entonces vamos con R, L, C por S al cuadrado más LS más R. Esta sería la función de transferencia, queridos estudiantes, de... Ay, Dios, no voy a poder. Nuestro circuito no, este no fue el circuito de inicio, de nuestro circuito RC y L. ¿Listo? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, queridos estudiantes? Profe, qué pena es que me desconecté por un momento. ¿Puede volver la imagen a... ¿Es un circuito RLS serie o era paralelo? Es que no alcanza a ver. Es mixto, Chinito. Míralo aquí. Vale, gracias. Vale, un gusto. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, pregunta? No, profe. Profe, ¿Todo buenas bien? noches, profe. Hola, buenas noches. Profe, ¿por qué el LS quedó solo en la parte de arriba y bajó el RLS al cuadrado? Nuevamente. No comprendo. Vamos aquí. ¿Hasta aquí vamos bien, Qué pena, Andrés? profe. Sí, profe, sí, señor. No, no hay ninguna pena y pregunten todo lo que tengan que preguntar. Entonces, debo llegar a una expresión llamada voltaje salida sobre voltaje entrada. ¿Estoy en lo correcto, Andrés? Sí, señor. De alguna manera, algebraicamente, debo hacer que estas expresiones se muevan de lugar con el fin de que al final de cuentas, en un lado de la expresión, me quede esta señora. Aquí lo retiño un poco más. Entonces, para esto, mira que Bin está a este lado multiplicando. Para pasarlo al otro lado, lo debo pasar ¿a qué? A dividir, profe. Señor. Entonces, mira, este que estaba multiplicando lo pasé aquí a dividir. Y mira que ¿dónde lo dejé? ¿Quedó bien? Andrés, Sí, señor. ayúdame. Listo. Sí, profe, Ahora sí, mira señor. que este LS que está acá dividiendo, ¿cómo debe pasar al otro lado de la igualdad? Ok, ya entendí. Sí, profe, a multiplicar. Sí, pero hagamos el ejercicio, terminémoslo. Entonces, este señor pasó a multiplicar, o sea que quedó arriba. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. Sí. Listo, ok. Y mira que lo que hicimos es que toda esta expresión, que puede ser que cada uno de ellos esté sumando, pero toda la expresión está ¿qué? Multiplicando, ¿sí o no? Toda esta expresión
que está multiplicando la pasé a ¿qué? A dividir, profe. Listo, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Mira que el coeficiente con la variable de Laplace, que es ese, mayor es esta expresión. Entonces, por eso va de primeras, porque algebraicamente debemos organizar los polinomios del polinomio con mayor potencia a menor potencia. Entonces, arrancaría este, más LS, que tiene una S elevada a la 1, más R, que es una constante. Todo esto que estaba multiplicando lo pasamos aquí a dividir. ¿Hasta aquí quedó claro, Andrés, o necesitas que nuevamente me devuelva? No tengo ningún inconveniente. Muchas gracias. Listo, vale, mis chicos, no, para eso estoy. Profe, una pregunta. Sí, señor. Siempre el de mayor exponente va de primero, ¿sí? No siempre, digamos que la expresión es válida, ¿sí? Pero en términos, digamos que de una expresión real, de una expresión organizada, en términos de esto siempre se debe colocar la expresión con una potencia mayor de primeras y organizarlo de manera escalonada, disminuyendo sus potencias. Ok. Es lo que dice el álgebra. Sí. ¿Listo? Sí, señor, ya. Bueno, mis chicos. Entonces, con relación a esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio en casa. Voy a dejarles a ustedes que les compartí este Jamboard y al que no lo tenga compartido no hay problema, lo voy a hacer en este momento. Aquí están todos, miren. Todos ustedes están compartidos con el Jamboard. Si quieren les copio el enlace, si lo necesitan tener ahí a la mano. Ay, perdón. Si lo necesitan tener ahí a la mano, y los coloco en el chat. Aunque creo que ya se había compartido el Jamboard por el chat. ¿Listo? Vale, Brandon, ¿me has hecho una pregunta? ¿Hay alguna duda? Profe, está pidiendo acceso, dice solicita acceso al Jamboard. Ya miro. Verifique el correo con el que está accediendo. Eso es, porque yo les estoy dando acceso a todas las personas de la clase, pero entonces tiene que ser con el correo institucional. Igual ya entro de correo y les doy acceso sin ningún inconveniente. Profe, porque en este PC solo tengo el correo de la No, universidad. vale, no hay problema, no, todo tiene solución, no se estresen. Ténganme paciencia un poquito, es porque la red no es que esté muy amplia, yo estoy utilizando harto ancho de banda para poder hacer la clase. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta, ¿de pronto hay algún libro de apoyo para...? Sí, claro que sí. El Ogata, ya les muestro dónde lo encuentran. Daniel me pidió acceso. Alexander también. Démosle acceso a los compañeros y ya con mucho gusto. Listo. Sí, claro, compañeros. Entonces, al final de mi trabajo en clase, van a encontrar al final algo que dice material de apoyo y documentos de apoyo. Alguno de estos documentos está relacionado con el libro. Ojo que para acceder al libro tienen que utilizar su correo electrónico y la contraseña es su número de cédula. Les muestro. Tenemos fundamentos de control, procesamiento de señales digitales. Aquí pueden encontrar discretización. En el otro enlace que les relacioné, está la segunda parte de ese mismo libro, es muy bueno. Miremos el siguiente.
aunque hay uno que es exclusivo que yo recomiendo, que es el control de procesos de Ogata. Mire, este es muy bueno también, control de procesos, aquí les enseñan a discretizar y a modelar. Aquí yo les publiqué varios libros que les puede servir muchísimo. Tenemos el de comunicaciones digitales, también les sirve mucho. Verificarse, mis chicos, todos los libros, aunque hay uno que a mí me encanta, no lo encuentro acá a la mano, voy a mirar acá. Yo lo tuve que haber publicado, pero no sé en cuál de todos esos links está. ¿Listo? Buenas noches. Profe, ¿nos puede regalar ese link del libro que Aquí está? lo pueden encontrar, chicos. Ah, ok. No, Aquí listo. en material de apoyo, mis chicos, al final del trabajo en clase, al final encuentra todos estos links. Ahí están los libros que yo les digo. La verdad es que no encuentro el que yo les digo que es control de Ogata. Vamos a buscarlo en línea. Mire, este es Sistemas de control en tiempo discreto. Este es el libro que yo les recomiendo para esta clase. Todos estos son muy buenos, ¿no? Para que lo tengan presente. Todos son muy buenos, pero el padre del control clásico es el señor Ogata. Déjenme en un momento que estoy intentando que se abra este entorno. Démosle un momentito. Bueno, mientras tanto, vamos a dejar una actividad para 20 minutos. Rápido, a ver si el trabajo que hemos hecho en este Jamboard, si nos quedó bien, si lo pudimos trabajar de la mejor manera. Entonces vamos a crear un nuevo Jamboard con las siguientes características. Entonces, van a buscar la función de transferencia. Hagámoslo aquí un poco tranquilo. De un circuito mixto con las siguientes características. Tenemos una resistencia, tendremos aquí un condensador, esta es la resistencia 1, tendremos una resistencia acá, una resistencia 2, el condensador, y aquí tendremos una bobina. Vamos a tener el voltaje de entrada y vamos a analizar cómo se comporta con respecto al voltaje de salida. Un ejercicio muy similar. Vamos a colocar tierras. Y quiero que hallen, mis queridos estudiantes, la función de transferencia del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Tenemos 20 minutos. Yo voy a estar acá conectado, no me voy a ir para ningún lado. Pero para que lo trabajen en casa, quiero que todo el mundo lo haga. Quiero que todo el mundo lo ejecute. Y quiero ver algunos avances. Entonces, arrancamos este trabajo. Si quieren hacerlo en parejas, háganlo en parejas. Tiene muchas herramientas. Lo revisamos a las 7:25. ¿Les parece? Listo, profe. Listo. Igual aquí voy a estar pendiente. Cualquier pregunta, duda que tengan, no hay problema.
¿Profe? ¿Profe? Sí, señor. Una pregunta, en cuanto a los adelantos en estos 25 minutos, ¿de qué manera podríamos presentárselos? No, me lo presentan en pantalla, o me toman una foto, o hacen un video y se conectan desde el celular, o sea, o me muestran pantalla. Hay muchas herramientas lo pueden hacer sin problema. Vale, gracias. Vale.
¿Cómo van, chicos? Mazo, profe. ¿Por qué mazo? Vamos, profe. Solo una pista, profe. Profe, yo tengo un par de dudas. También. Profe, despéjeme. No, En el segundo, donde está el condensador y la resistencia, se suman, ¿cierto? Espérame un momento y mostramos la imagen, ¿te parece? ¿A dónde? Donde está el condensador y la resistencia se suman. ¿Se suman? No, Exacto. partamos del siguiente principio. ¿Cuántos nodos tiene el sistema? ¿Tres? Tres nodos. Tres. Tiene tres. Uno de aquí, que es el nodo, espérenme un momento, voy a escribir con esto. ¿El nodo de salida? Un nodo de salida. Nodo de salida. Tengo un nodo intermedio que yo lo llamaría un nodo X y tengo un nodo que lo llamaría el nodo de entrada. Ajá. Puse nodo intermedio. Tenemos que hacer análisis sobre qué nodos, sobre los dos nodos que no conocemos. En este caso sería, hay que hacer una ecuación planteada sobre los elementos que están sobre el nodo X y otra ecuación planteada sobre los elementos que están sobre el nodo de salida. Profe, Señor, que no se detuvo la pantalla. ¿se detuvo la pantalla? ¿No se ve? Se ve ahí el ejercicio, pero... ya. No, ahí estoy. Yo fui el que me quedé quietico, pero ahí estamos, ahí está el ejercicio sin problema. Aquí estamos en línea con ustedes, muchachos. Bueno, chicos, a pesar de todo, yo sí hice la tarea también con ustedes. O sea, acá como tengo un tablero, es un poco más tranquilo de hacer el ejercicio. Yo tomé unas fotos. Voy a socializárselas en este momento. Vamos a ver dónde quedó. Listo, voy a presentar pantalla. Con el permiso de ustedes, les pido que por favor me confirmen si ven la imagen. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, con relación a esta primera imagen,
y con relación al esquema que tenemos en el Jamboa, debemos hacer un análisis por cada uno de los nodos. Recordando, queridos estudiantes, que debemos hacer el análisis de aquellas corrientes que pasan por cada uno de los elementos. Aquí tenemos una bobina, de la corriente que pasa por la bobina, de la corriente que pasa por la resistencia, perdón, y la corriente que va a pasar por el condensador. En este caso, tanto la corriente del condensador como la corriente que va a pasar sobre la resistencia 2. ¿Listo? En este caso, pues ya nos vamos aquí a mirar la imagen. Tenemos 3 elementos conectados en el circuito con relación a ese nodo de la mitad. Yo el nodo de la mitad, muchachos, lo llamé nodo X, ¿vale? Y ahí voy a hallar el voltaje X. Con relación a ello, todo lo que está relacionado con el voltaje X hace parte de esta ecuación. Entonces, la corriente que va a pasar por la resistencia es el voltaje X, en mi caso, ustedes pudieron haber llamado ese nodo como quisieron, menos el voltaje de entrada sobre R1, más el mismo voltaje X, porque sobre él hay una bobina, sobre LS, más la diferencia de potencial del voltaje X menos el voltaje de salida dividido en 1 sobre CS, que es la impedancia de la resistencia. No existen corrientes que entren a ese nodo ni salgan, o sea que eso es equivalente a 0. Y yo nombré que era la ecuación número 1, no sé si lo ven ahí. Ahora mi segunda ecuación va a estar ligada, queridos estudiantes, con los elementos que están conectados al nodo 2. ¿Cuáles son los elementos que están conectados al nodo 2? La resistencia. La resistencia y el condensador, ¿sí o no? Entonces, volvemos acá. La segunda ecuación estaría ligada ¿a qué? A tener. ¿Qué pasa con la ecuación del nodo de salida? Voltaje de salida menos el voltaje X, en mi caso, que es el voltaje del nodo de la mitad sobre el condensador, esa sería la corriente, más el voltaje de salida sobre la resistencia 2 sería igual a 0. En este caso, si ustedes pueden evidenciar, tengo una ecuación que la llamé ecuación 1 y una ecuación que la llamé ecuación 2. Debemos llegar a qué expresión, muchachos. A la expresión de ¿qué? De voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Esa es nuestra expresión que debemos hallar. Por ello, lo que hicimos en la ecuación 1, que es la ecuación del nodo X, es sacar factor común de ella. Entonces, el factor común de aquí, esta expresión, ¿cuál es, muchachos? BX, profe. Muy bien. Entonces, BX va a ser factor de ¿qué? De 1 sobre R1, mírenlo aquí, más 1 sobre LS, mírenlo aquí, más CS, porque aquí hay producto de extremos sobre producto de medios, más CS sobre 1, que es lo mismo que CS, menos, como aquí hay un producto de extremos sobre un producto de medios, va a ser voltaje de salida por CS. Y esto va a ser igual a ¿qué? Miren acá, como aquí tengo menos Bin sobre R1, esto que está restando, ¿cómo pasa al otro lado, muchachos? A sumar, profesor. Entonces, miren qué pasa con signo positivo. Aquí tendría mi primera ecuación y lo que hice fue solucionar esta expresión algebraica como ya lo hicimos anteriormente. El primer numerador es equivalente al numerador por los otros dos denominadores. ¿Cuánto haría 1 por LS por 1? ¿Cuánto nos da? LS, profe. ¿Listo? Ahora 1 por R1 por 1. ¿Cuánto me da? R1. R1. Y ahora R1 por LS por CS me va a dar R1
por L por C por S al cuadrado. Y recordemos que el denominador es la multiplicación de los tres denominadores. R1 por LS por 1 me da R1 LS. Menos el voltaje de salida por CS es igual a Bin sobre R1. ¿Qué hay acá que afecta la expresión para que yo pueda tener un entorno chévere con estas ecuaciones? A sumar. Perdón, no te escucho bien. Faltaría saber el Bx. ¿Qué afecta a esta expresión que tengo aquí? Porque necesito llevarlo a un término de Bout sobre Bin. ¿Qué variable está afectando este trabajo? Bx. Bx. Listo. Entonces, con relación a ello, nosotros debemos con la otra ecuación, que es esta ecuación de acá, buscar la manera de hallar el valor de Bx para poderlo reemplazar acá. No sé si ustedes me comprendan. Necesitamos eliminar esta expresión de Bx, ¿con qué fin? Con el fin de que, ¿qué? De que solamente aparezcan variables con relación a Bout y con relación a ¿quién? Voltaje de entrada. Y a voltaje de entrada. Miren acá esta otra imagen. Esto lo hice en el tablero, pero ya me la envié con relación a que ustedes lo puedan ver más tranquilamente. Entonces, tomando la ecuación 2, yo saco nuevamente el factor común. Me voy a devolver aquí. Mi ecuación 2, ¿qué tiene de factor común aquí, muchachos? Voltaje de salida. Voltaje de salida. Entonces me quedaría que el voltaje de salida es factor de CS más 1 sobre R2. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. Menos el voltaje X por CS. Entonces, con relación a ello, aquí lo tengo. Tengo el voltaje de salida, factor de CS más 1 sobre R2. ¿Y era igual a qué? A Bx por CS. ¿Sí o no? Profe, Señor. ¿por qué al inicio coloca CS? Señor. ¿Por qué se coloca CS? Nuevamente. Voltaje de entrada sobre CS en el momento de factorizar. Mira, aquí está. Sobre CS, lo puse sobre CS. Ah, ok. Este señor de aquí, es tu pregunta. Sí, señor. Ah, listo, perfecto. Entonces me devuelvo acá. Mira que cuando yo hago producto de extremos sobre producto de medios, este CS pasa a multiplicar ¿a quién? Al Bx, ¿sí o no? Sí, y como señor. entonces me quedaría una expresión que dice Bx por CS. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. Y como está negativo, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando. Listo, entonces me pasaría al otro lado. Bx por CS. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. Listo. Mira que acá quedó Bx y debería aparecer por CS, ¿sí o no? Sí, señor. Pero este CS que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. Míralo, por eso lo pongo ahí. Ah, ese paso no está. No, lo que Por pasa eso es que cuando ya hice no esta lo había expresión en entendido. el tablero, la hice, digamos que rapidito, con el fin de poder darle solución al ejercicio. Pero eso fue lo que pasó. Automática. No, pues no es tan automática, es un poco más de inducción, Listo, sí, señor. pero bien. Ahora resolvemos esta expresión que sería CS por R2. Señor. Gracias. No, con mucho gusto, para eso estoy. Entonces, mira, vamos a resolver esta ecuación. R2 por CS, ¿sí o no? Me daría R2 por CS y 1 por 1 me daría 1 más 1 dividido en R2. Y esto va a ser igual a ¿qué? A Bx. Recordemos, muchachos, que la primera expresión que tuvimos, este es el problema, ¿sí o no? Bx, que está afectando a esta expresión. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, profe. Entonces, ya sabemos cuánto vale Bx. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar el valor de Bx en la ecuación que tenemos principal. ¿Cuál ecuación? Esta de acá. Donde hay Bx, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar Bout sobre CS multiplicando R2 por CS más 1 sobre R2. Entonces, miremos lo siguiente. Aquí lo tenemos completico. Y aquí escribo tangiblemente. Reemplazamos, ¿sí o no?, la ecuación 4 en la 3. O sea que miren que toda esta expresión equivale a ¿qué? A Bx. A Bx. Era lo que estaba multiplicando, tanto a esta expresión de acá, menos toda esta expresión de acá. Entonces, aquí lo único que nos hace falta es empezar a jugar con un proceso netamente, nuevamente, de factor común. Esto se llama sustitución de ecuaciones. Hay una forma de hacerlo, igualación, hay muchas formas de solucionar ecuaciones de segundo orden. Entonces, ¿qué factor común aparece entre estas dos expresiones, muchachos? El Bout, ¿sí o no? El Bout es el factor común. Entonces me quedaría Bout, factor común de toda esta expresión que está aquí, multiplicado por toda esta misma expresión, que es la misma que está acá, ¿sí o no? Y multiplicamos todos los denominadores. R2 por R1 por LS por CS. Me quedaría R1 por R2 por el condensador, por la bobina, y S por S, ¿cuánto me da? Es el cuadrado. Al cuadrado. Listo. Menos el factor común de aquí, ¿me quedaría quién? CS. ¿Estoy en lo correcto? Chicos. Sí, profe. Listo. Esto sería igual a BI sobre R. Listo. Para finalizar, nuevamente piensen que aquí CS es una fracción dividido en 1. Entonces, nuevamente hacemos resta de fracciones. Todo este numerador multiplicado por 1, ¿cuánto me da? El mismo numerador. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. Ahora, todo este denominador lo debo multiplicar por CS. ¿Qué va a cambiar? R1 por R2 por L. El C por C, ¿cuánto me da? C al cuadrado. C al cuadrado. Y S al cuadrado por S, ¿cuánto me da? S al cubo. S al cubo. Todo esto es igual a BI sobre R1. Recuerden que si hay dos expresiones multiplicando en un mismo lugar, ya sea numerador o denominador, a dos lados de la igualdad los puedo cancelar. Al final de cuentas, ¿qué debo hacer? Que este BI, ¿para dónde tiene que coger? ¿Para acá? ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que hallar? Sí, Bout sobre BI. Bout sobre BI. Entonces, este que está aquí multiplicado pasa a dividir. va a pasar a dividir, todo esto que está multiplicando va a pasar a dividir, todo esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces, para finalizar, nos va a quedar una expresión, aquí no me alcanzó a quedar, de Bout sobre BI, que va a ser igual a ¿qué? Al denominador que había sobre el numerador que había. Esta sería la expresión final. Aquí hay un 1, sino que el brillo de aquí de las lámparas lo afecta. Va a quedar un Bout sobre BI igual a ¿qué? A R2 por C por L por S al cuadrado más R2 por C S más 1 multiplicado por R1 LCS al cuadrado más LS más R1 menos R1 por R2 puede ser tedioso.
Ya dejamos la clase por el día de hoy así, mis chicos. La próxima clase vamos a mirar cómo modelamos sistemas mecánicos e hidráulicos, porque lo necesitamos para hacer sistemas de discretización de entornos híbridos. ¿Listo, mis chicos? Profe, Sí, señor. pero ¿se puede compartir las imágenes de del ejercicio? Claro, inmediatamente lo hago. Con mucho Gracias, gusto. profe, que queda la mitad de la copia. Con mucho gusto, no me preocupe. Ay, todo bien. Entonces voy a colocar acá imágenes de solución de ejercicios en clase. ¿Qué clase hoy qué es? ¿24? Sí, señor. Listo. Esperen a ver, entonces descargamos estas imágenes. Si el cerebro está más pegadito, significa que esa unidad está hacia abajo. Ya que puede ser Listo, chicos. Entonces, acabo de subir el archivo de las imágenes y lo publico en el tablón de la clase. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, ojalá les haya gustado la clase. Señor. Listo, profe. Listo, listo, Leonardo. Entonces, un abrazo para todos, una feliz noche. Gracias. Gracias, profe. Gracias, ojalá les haya gustado. Una feliz Gracias, profe. noche. Gracias, profe. Que estén muy bien. Igualmente, profe. Descansen. Gracias, profe. Buenas noches. Chao.